Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con mi compañero Julio Patán, José Antonio Valdés Peña, Charlie del Río y Eric Estrada vamos a hablar del 50 aniversario de una de las mejores películas de todos los tiempos. Le vamos a hacer una oferta que usted no podrá rehusar. Vamos a hablar del Padrino. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El mes de marzo de 1972, hace 50 años, se estrenó en Estados Unidos una de las películas más representativas de Hollywood, que después de 5 décadas sigue siendo un referente del séptimo arte y un clásico ya a nivel mundial. Me refiero desde luego a El Padrino, del director Francis Ford Coppola, basada en una novela de Mario Puzo, que retrata la vida de la familia Corleone, encabezada por Don Vito, quien es interpretado magistralmente por Marlon Brando, y la transformación de su hijo Michael, quien es en realidad Al Pacino. Y bueno, vaya, qué historia la de estos mafiosos despiadados, pero por otro lado, entrañables, hay que decirlo. Para hablar de este 50 aniversario del Padrino, saludo a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo. Pues muy contento de hablar del Padrino. Se ha vuelto un lugar común que te digan cuál es tu película favorita y decir El Padrino. Sí, sí. ¿No? Yo me imagino que en aquellos tiempos, cuando hacían los programas de cine, ¿te acuerdas? Sí. Tuviste que decirle a la gente, ya no hablen del Padrino. Sí, ¿no? sí, totalmente. Fue la película, Julio, más escogida por parte de todos nuestros invitados. Particularmente todos los políticos la escogían. Ese es un dato interesante, ¿no? Sí, claro. No estoy seguro de que hayan aprendido tanto, pero los felicito. Siempre es bueno ver cine clásico, ¿no? Así es. Pues qué gusto verte, Julio. Aquí en el estudio, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine. ¿Cómo estás, José Antonio? Aquí estamos, Leo, con mucho gusto. No, yo estoy muy de acuerdo con Julio. No le aprendieron a Don Corleone, le aprendieron más bien a Luca Brasi, ¿no? Por cómo se comportan. Pero muy bien, muy contento, Leo. Pues sí, como dice Julio, pues es una película que ha trascendido el tiempo y el espacio. Es una película, como tú acabas de dar, un dato importantísimo, Leo, lo entrañable que es El Padrino. Sí. Más allá de la historia de un grupo mafioso, o de un thriller policíaco, o de un retrato del crimen organizado en los Estados Unidos, es la historia de una familia. Quienes estamos esta noche reunidos aquí alrededor de la familia Corleone somos papás. Sí. Y sabemos que podríamos hacer cualquier cosa por nuestros hijos e hijas. Sí. Entonces, Vito Corleone, Michael, son en muchas formas lo que nosotros somos al ser padres y al ser hombres, ¿no? Y los hijos por los padres, por lo que hace Michael. Michael, la transformación de Michael es por el atentado en contra de Don Vito. Esta frase que dice Don Corleone, dice las mujeres y los niños se pueden equivocar. Los hombres no nos podemos equivocar. Ay. Ese peso de la masculinidad latina. Bueno, también. Eso que te puedo decir, el pacto patriarcal hecho las mujeres en la cocina, ¿no? Y los hombres haciendo negocios. Cuando le cierra la puerta a Kate al final, ¿no? Bueno, wow. Sí, caray. Charlie del Río, también crítico de cine. Charlie, ¿cómo estás? Encantado, Leo, Julio, Pepe Querido y Eric Charlie. Estrada, que también nos acompaña. Qué gusto estar con ustedes. Yo digo que nunca hay que dejar de hablar del Padrino. Son 50 años. Sí. Algo que me encanta del Padrino es que pocas veces el público y la crítica están de acuerdo. Y todos podemos decir, con conocimiento mucho de cine o poco, que es una película espectacular, es una película entrañable. Y yo, por supuesto, que la volví a ver una vez más, enésima ocasión en que la volví a ver para prepararme para el programa, y la sigo considerando impecable. ¿Sabes qué me dio mucho coraje? Que fui el otro día al cine a ver Licorice Pizza, por cierto, que está buena. Y vi que la pasaron en el cine. Sí. No, y El Padrino 2 también. Las dos me hubiera encantado. Sí. Yo sí la llegué a ver en el cine Lido cuando pasaban películas viejitas, pero pues sí, verla en el cine es otra cosa, ¿no? Es otra experiencia. Claro ¿no? que sí. Bueno, Eric Estrada, investigador y crítico de cine. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Por allá, pues muy contento, como dice Charlie, hablar del Padrino siempre está bien. Y justo poquito antes del estreno me encontré a José Antonio en una función de la película en pantalla grande, y ahí me acerqué a la fila de las palomitas, porque hay que entrar con palomitas Sí, a ver el Padrino, claro, ¿no? sí. Y le dije a José Antonio, qué gusto da venir a ver cine bien hecho. Y la verdad es que es una escuela la película, más allá de todo lo que han dicho antes de mí, con lo cual estoy de acuerdo. Es una película que se puede estudiar, que se debe de estudiar, y que por lo menos cuando damos cursos o las escuelas de cine, cuando se revisan X, Y o Z tema, es una película que se puede usar de ejemplo para muchísimas cosas, porque hay todo un trabajo técnico, artístico, social, incluso de conciencia detrás de la película, que merece ser entendido, valorado, y en el caso del evento de ahora, revalorado, ¿no? Reconocer a la película, entrar de nuevo a ella, creo que siempre es bueno. Entonces yo feliz de platicarla con todos ustedes. Pues entremos en materia, si les parece. Les voy a preguntar a los tres, luego a Julio, desde luego, ¿cuál es el secreto del Padrino? O sea, ustedes dicen, se enseña en las clases. ¿Qué podemos decir? Digo, me van a decir todo, ¿no? Bueno, una cosa es la adaptación del guión de este libro del Padrino. O sea, yo leí luego el libro y me gusta más la película. Sí. Poco casos, generalmente pasa lo contrario, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto? Mira, el secreto yo creo, Leo, que es una película que se hace dentro de las condiciones más adversas, como suelen surgir las grandes obras de arte. Una película que el estudio no estaba convencido de hacer, que Robert Evans, como figura de estos nuevos ejecutivos de los años 60, 70, convierte a un director joven como Francis Ford Coppola y lo pone al frente de este proyecto tan complejo, le da una libertad creativa total, y dentro de ese marco del cine de los 70 en Estados Unidos, donde hay una profunda autocrítica a la sociedad norteamericana, Coppola recibe libertad creativa para tener al reparto de sus sueños. Y bueno, pues como decías al principio, ahí había un Marlon Brando y un Al Pacino que eran despreciados. Uno por su no los quería el Uno estudio. por su pésima conducta, que era Brando, que era una pesadilla trabajar con él. Y el otro que era considerado demasiado corto de estatura, demasiado moreno y de ojos demasiado grandes. Así definían a Pacino. Pero Coppola y que peleó estaba en por el ellos. que había tenido éxito en el teatro. En el teatro, sobre En todo, y Broadway. trabajando ya con William Friedkin, ya Sí, tenía sí. películas importantes. De pronto viene esta historia donde la historia de una familia italoamericana, la historia de la migración italiana de principios del siglo, una historia que Mario Puzo pues prácticamente investigó, porque al contrario de todas las leyendas urbanas, Mario Puzo no era mafioso, ni tuvo que ver con mafiosos. El Padrino es una novela documental en ese sentido, que su propio editor le dijo, a ver si te escribes una novela de mafiosos, ¿no? Al fin de cuentas eres italiano y todos ustedes son mafiosos. Pues bueno, Mario Puzo se presta para lo que Coppola crea. Y por ejemplo, ya que mencionas la novela, una de las escenas más conmovedoras de la película salió efectivamente de la película y no del libro. Esta última escena donde están juntos Vito Corleone y su hijo Michael, están platicando de quién va a traicionar a quién y ve qué va a pasar. Y que de repente Vito le dice a Michael, oye, ¿y tu familia cómo está? ¿Tu niño cómo está? Siguen platicando de negocios, traiciones y todo, y le dice, oye, a mí me hubiera gustado que hubiera sido otra cosa, que hubiera sido el gobernador Corleone, el senador Corleone, y no esto. Y dice Michael, papá, está bien. Y dice una frase terrible, Vito Corleone, nos faltó tiempo. Faltó tiempo. Entonces, esta cuestión de la hasta relación... la 3 le faltó. Porque Híjole, luego they pull him back. Pull me back in, ¿no? Exacto. Sí, o sea, nos falta tiempo. Y creo que esa noción de la condición humana, que más allá de lo que hacemos, es los valores que inculcamos, el legado que dejamos. Creo que por eso El Padrino sigue siendo lo que es, Leo. Además de que es una película donde no hay un solo extra que esté mal. Todos están espectacularmente dirigidos por Coppola. Es una historia de lo que somos, lo que dejamos, de dónde venimos y cómo se explica quiénes somos. Por eso vino El Padrino 2. Yo creo que resuena mucho por el tema también de la familia, como tú dices. Totalmente. Pero la historia de las tres es de cómo se va quedando solo Michael Corleone. Claro.
¿no? Mientras Vito Corleone tenía esta base social. Bueno. Es que era la el familia y la Padrino, familia extendida, claro. ¿no? Esas comidas, ¿no? Sí. En No, casa pero de también Vito, la ¿no? base social del Padrino, de tú eres mi ahijado, tus hijos son Sí. mis ahijados, pero arma una comunidad. Sí. Michael es la mafia como poder empresarial que acaba Sí. aislándolo hasta de su propia sangre. Totalmente. Charlie, ¿cuál es el secreto del Padrino? Además de dirías? todos los valores de producción que son extraordinarios, Sí. que pese a todas esas condiciones adversas logró un muy joven, 33 años de edad, Increíble. tenía Francis Ford Coppola en ese Increíble. momento, una película de encargo, no es Sí. una película que él haya pedido, no es una película que él quería. Él tenía su empresa Zoetrope con muchos Sí. otros, incluyendo George Lucas, que ya se habían mudado a Sí. San Sí, Francisco Sí. a tratar de Sí, crear esa generación magnífica, el sí. nuevo cine estadounidense. Sí, sí, sí. Y de repente llega el contrato y George Lucas le dice, pues acéptalo, ya no tenemos Sí. lana, haz lo que quieran ellos y después ya vamos a ver Claro. cómo lo hacemos, ya que tengamos los recursos. Pero toma el proyecto Coppola y no lo suelta. Como un perro, estuvo a punto de ser despedido, estuvieron Sí, ya estaban varias veces, sí, listos sí. para cambiarlo Sí. y él se aferró a todo. Querían que la novela se llevara a cabo, se fuera adaptada a los 70s, a la época actual, Sí, sí. en ese momento. No, tiene que ser, es importante que sea en el periodo de la posguerra, Sí. es fundamental. Claro. 1945 es cuando arranca. Michael viene llegando de la Segunda Guerra Sí, Mundial. claro. Sí, Es el claro. héroe de guerra, es el Así que no es. quería entrar al negocio de la familia. No, Eso no, me no. parece fascinante del personaje, porque él es el que está No, renuente. es un hombre bueno que Sí. se va convirtiendo en malo. Es también esa historia, ¿no? Es la historia, Sí, es sí, su sí. transformación, Claro. es la que vamos viendo. Y es la humanización de estos personajes, de estos gángsters que en el cine desde los 30s y a Claro. lo largo de muchas décadas los fuimos viendo pues Sí. estereotipados. Y aquí lo que vino a darle humanidad, lo que vino a dar todo este sentido a la familia, pues fue justamente, por una parte puso, porque muchos de estos consejos venían de su mamá. Sí. No Sí, sí. hables mal de la familia frente a otros. Nunca te pongas en nuestra contra. Sí. No digas lo que estás pensando frente Sí. a los otros. Son consejos que funcionan en la familia normal y en esta familia extendida que mencionas que se convierte el negocio Mantén del a crimen. tus en el amigos Vietnam. cerca y a tus enemigos más cerca. Totalmente. Ese es de Sun Tzu, por cierto. Sí leyó la mamá de Francis Ford Coppola, Sun Tzu, pero bueno. Pero funcionan y funcionan en este entorno en el que lo están Sí. presentando y se vuelven empáticos porque son hombres de familia y porque además, esto es muy importante, siempre hay un malo más malo que ellos. Sí. O sea, son Sí. asesinos, Claro, mandan matar claro. gente, ese es su negocio. Sí. Pero la droga no nos vamos a meter. Es Ese que negocio, ese tema, sí, no. ese tema es fundamental en la 1, ¿no? Totalmente. Ajá. Lo que desencadena toda la trama. Sí. Porque Don Vito no se quiere meter en el mercado de las No se drogas. quiere meter. Y Sony mete la pata. ¿No? Que Sony, que es James Caan, que James también Caan. qué actuación, ¿no? 32 añitos tenían Al Pacino y James Caan en ese Sí. momento. Extraordinario. Los dos. Es que, como dice Pepe, no hay alguien del reparto que esté mal. Y hablando de que ni los extras están mal, la forma en la que, hablando nuevamente de esta humanización, en la que retrata las festividades. La película empieza con una Una boda y boda, acaba con un claro. bautizo. Sí. Cuando tú ves la boda, es una Sí. boda desordenada. Sí. Es una boda donde las cosas no están bien. Está filmada casi como documental. Y creo que nosotros como mexicanos, como latinos, Sí. esto es algo Sí. con lo que podemos Se puede relacionar. empatar perfectamente Sí, bien. sí. Nada más para seguir sumando este tema del 50 aniversario. En México, el 50 aniversario se cumple en octubre. El 5 de octubre del 72 es mira, cuando se estrena tardó, la película. tardó. En el cine latino y las Américas y estuvo 31 semanas en cartelera. O sea, pasamos del 72 al 73. Eso qué chistoso que lo recuerda Más de Charlie. medio año. Porque cuando éramos chavos nosotros, tú veías la cartelera y siempre ponían, lleva 2 semanas, Sí, 3 semanas, sí. 15 semanas en cartelera, ¿no? 31 ya era, Estos wow, ¿no? Se lo agradecemos a Jorge Ayala Blanco y a Mara Luisa Amador con estos Claro. extraordinarios volúmenes de la cartelera cinematográfica que lleva por décadas, porque efectivamente nos recuerdan en qué cine se estrenó, cuánto tiempo duró, cómo se llamó la película Exacto. originalmente en México, Sí. porque siempre las renombran. Sí, bueno, aquí sí afortunadamente sí le pusieron El el Padrino. padrino, ¿no? Sí. Fíjate que esto que comenta Charlie es muy importante con respecto a la película, porque el Loco Valdés en su show del Loco Valdés llega y se pone enfrente del público y le empieza a hacer así, ¿no? Y le dice a quien lo acompaña, ¿qué haces, mano? No, es que acabo de ir a ver El Padrino, me estoy quitando la sangre. No, estaba escurriendo. Sí, no, es que también para aquellas épocas era una película No, muy muy sangrienta, violenta, muy muy violenta. violenta. Ya hoy en día no se ve fresa. No, pero aún ahora la muerte de Sony la de sigue Sony es siendo tremenda, tremenda. sí. Eric Estrada, el secreto de El Padrino.
Bueno, ya José Antonio y Charlie se aventaron varios secretos con los cuales estoy de acuerdo. No sé si la transformación de Michael es de bueno a malo. Yo tengo ahí una opinión bastante más pesimista. Sí. Creo que la película en ese aspecto se acerca al lado existencialista del noir clásico, en donde hay un hombre que no puede escapar a su destino, y ya no hablamos de bondad y de maldad, sino de una predestinación muy cruel y muy trágica, en este caso sobre Michael. Pero yo creo que parte más allá del discurso, con el cual estoy de acuerdo, y con la forma, que es una película impecable a nivel técnico, ya lo dijo Charlie del Río. Gordon Willis se luce en la fotografía, remitiéndose también al noir clásico. Yo creo que... Oye, la música, Eric, la música, no, hombre. Por supuesto, a nivel técnico la película no tiene un solo hueco, que es justo a donde yo iba. La manera como dice Charlie, Francis Ford Coppola abraza el proyecto, donde George Lucas le dice, mira, podemos hacerla, yo te apoyo. Venían de hacer American Graffiti, ¿no? Que también es otro clásico del cine de esa época. La manera como abrazan la película habla mucho tanto del sello que deja en la generación, como de cómo la podemos ver después. Era un grupo de personas, donde estaban Coppola y Lucas, que efectivamente querían alejarse del viejo Hollywood, sobre todo conservador y completamente acrítico con su país. No por eso Zoetrope, como decía Charlie, se refunda en San Francisco. No querían ni siquiera estar en Los Ángeles, querían marcar esa diferencia, y esa diferencia se marca enseñándole a la vieja guardia que se podía hacer una película con todas las exigencias que le pudieran poner, llenas a la perfección, sin ninguna mancha, sin ningún error a nivel técnico, y además lanzar una visión completamente nueva sobre los Estados Unidos, que estaban padeciendo la guerra de Vietnam, que tenían muchos conflictos internos y a los cuales había que señalar. Entonces, enseñarle a la gente que se puede hacer cine y al mismo tiempo se pueden contar historias del Estados Unidos que está generando ese cine, no como lo hacían los viejos estudios, a los cuales ya se sentían con dolores, ya no caminaban bien, los estudios estaban en crisis, a través además de una película de un género despreciado en ese momento por ese Hollywood que es el cine de gángsters. Recordemos cómo le fue a Bonnie and Clyde, cómo todos los estudios se opusieron de arriba abajo a que Bonnie and Clyde estuviera presente, no la quisieron estrenar. Coppola dice, creo que buena película, ¿no? Muy padre. Es maravillosa, pero era demasiado violenta, era demasiado cruda, era demasiado oscura, y además estaba ambientada en el pasado, ¿no? Entonces, los estudios querían otra cosa. Llega un grupo de personas de 30 y pocos que dicen, sabemos hacer cine, lo sabemos hacer bien y podemos hacer cine con conciencia social, que es justo lo que ocurre en El Padrino, que tiene una crítica tremenda al Estados Unidos que la generó, disfrazada en una historia de familias, ¿no? Que, insisto, tiene un sino ahí existencialista poderosísimo, que es el peso del destino sobre la pobre cabeza de Michael Corleone. Totalmente. No se lo tomen personal, esto es un negocio. Famosa frase. Julio, ¿cómo ves tú? Mira, yo añadiría que es una película que es muy cine. A ver, el inicio del Padrino, ya lo mencionábamos, bueno, es cine, vaya, destilado de cine, ¿no? Pero también es muy teatro. Efectivamente es una obra que yo creo que tiene una carga trágica en el sentido, vaya, más antiguo del término. Un hombre arrastrado por su destino. ¿Sí? O sea, tiene algo pues casi de teatro griego, y yo diría que sobre todo de teatro shakespeariano, ¿no? Porque también pues es muy shakespeariano El Padrino. Lo que hace Coppola es agarrar una novela, una buena novela, pero efectivamente no con la dimensión de la película, ¿no? Y meterle una cosa literalmente trágica, insisto, shakespeariana, y hacer una cosa de enredos familiares, de luchas por el poder, de reflexiones sobre el poder, de entrecruzamientos del crimen con la política. Pues digo, ahí está Shakespeare, ¿no? Sí. Y efectivamente, Michael, yo creo que es un tipo arrastrado por su destino, es decir, no puede escapar a lo que es, ¿no? La referencia es muy buena.
De hecho, el cierre del Padrino, al que te referías tú al principio, Leo, pues es casi un cierre teatral. Cierran el escenario, pues les cierran la puerta en la cara, bajan el telón, ¿no? Sí, nada más ves que le están besando la mano, ¿no? Los capitanes. Ajá. ¿no? Exactamente. Sí. No, impresionante. No. A ver, yo quiero Leo. el tema. El Padrino ha dejado muchas cosas. Frases, ¿no? Le voy a hacer una oferta que no puede rehusar. Esto es negocio, no es, ¿no? A mí la que más me gusta es leave the gun, bring the cannolis, ¿no? Leave the gun, take the cannoli. Sí, exacto, ¿no? Deja la pistola, tráete los cannolis. Que por cierto, creo que le improvisaron, ¿no? Pero no, pues no tanto, porque es importante en la historia que la esposa le dice a Clemenza: te encargo el cannoli. No sé qué vayas a hacer el día de hoy. Sí. No sé qué, pero tú traes el cannoli a la casa. Sí, ahí te lo encargo. Vas, matas a un güey. Oye, ¿no? ¿sabes qué? Ya. Deja el arma, pero baja el cannoli, tráete ¿no? los cannolis, exacto. Ha dejado recetas de cocina. ¿Cómo no? Ese espagueti que le enseña Clemenza a Michael cómo hacerlo, que es una receta de espagueti con salsa de tomate, albóndigas, salchichones, un chorrito de vino y una pizca de azúcar. Es una receta que la encuentras en todos lados en internet como el espagueti de Clemenza. Yo ya lo hice una vez y quedó riquísimo. Sí, bueno, el de es para darle de comer a todo un batallón de mafiosos, ¿no? Pero sí, todas esas frases que van ocurriendo en las 3 películas, no nada más en El Padrino principal, sino en las 3 películas, van dejando una escuela, ¿no? Y además, este retrato también que es muy importante de lo que decía Eric, el cine de gángsters. El cine de gángsters es estar del lado del sueño americano retorcido. Sí, porque los gángsters, desde la famosa década de los 20, comerciaban con los placeres prohibidos para el público estadounidense. La prostitución, el juego, el alcohol prohibido, desde luego. ¿no? Y también era una manera, Leo, de afianzar una identidad que se les había negado. La comunidad italiana y luego los italoamericanos, que ya son Coppola y Scorsese y todos ellos, tenían, como dice Scorsese, 2 opciones en la vida. O entrabas al seminario o entrabas a la mafia. No había de otra. Entonces también la falta de oportunidades genera este crimen organizado, que bueno, vamos a tener de todo un poco dentro de esa fauna. Sin duda, alguien muy importante es Al Capone, que es un poco lo que le pasa a Michael Corleone. Es el cuate que viene desde abajo y termina convertido en un empresario de primerísimo nivel, con poder político, con poder social, y bueno, en el caso de la familia Corleone, incluso, si recordamos El Padrino 3, poder religioso. No, totalmente. Y se vuelve, como le dice Kay, ¿no?, a Michael, ahora que tienes el poder hasta de la iglesia, te vuelves más peligroso que nunca, ¿no? Porque ya son niveles que son inconmensurables, ¿no? Entonces, esta noción del poder que aísla al individuo, el poder, claro. Ahí está, y es el tema que también decía Eric de Shakespeare, ¿no? Y por cierto, hay que decir que en la 2 vemos la transformación de Vito Corleone, ¿no? De cómo llega a ser Vito Corleone el Padrino, ¿no? Pero a ver. Sí, es que es muy importante esto que está mencionando Pepe, Charlie. Porque, y hablando de las frases, por cierto, mientras más asciende socialmente, ya pensando en la 3, mientras más asciende socialmente Michael Corleone, lo que dice es, cada vez está todo más corrupto. Él ha visto corrupción por todos lados, en organizaciones religiosas, en la policía, en la política, o sea, no hay por dónde. Él, en su intento de limpiar el nombre de la familia. Aunque él ya se quiere salir en la 3. Pero sabemos que, como decían además Eric y Julio, esto es una tragedia griega, lo es, por supuesto, porque no hay salida. No puede uno oponerse al destino. Si entras en ese mundo, las cosas no pueden salir bien. El tema de los gángsters también, para el cine y para los estadounidenses, era un tema moral. Por eso las películas antiguas traían leyendas al inicio. Esta película está reflejando lo que pasó en determinado momento y siempre tenían que acabar mal, tenían que acabar acribillados, encarcelados, y de alguna manera también sucede con esta. A pesar de que... No, a ver, Michael Corleone muere de causas naturales. No, pero... A ver, es que ahí está... No. Sí, bueno, ¿cómo termina? Pero él, a nadie mata, se muere de viejito. No, pero no es que lo maten, él muere antes. Él muere... Por eso está esta nueva reedición que a los 30 años, hace año y cachito, hizo el propio Coppola, que le puso...
Coda y le El pusieron aquí Padrino. epílogo, la muerte Sí. de Michael Corleone. La muerte no es cuando cae muerto, la muerte es cuando muere Mary, su hija. Ah, bueno, claro, Eso claro, lo claro. acaba. En las escaleras, o sea, ¿no? En las escaleras Sí, de la sí, sí. ópera, porque Sí, también sí, es sí. tragedia griega. Claro, es Shakespeare, claro, es sí. una ópera. Claro. Es una ópera que abre y cierra de esa Que es manera. la hija, tan ¿verdad? brutal. Es De la hija. ¿Qué es la Sofía. hija? Que Sofía ahora es Coppola. directora, Sí, que ¿no? ahora Que es es directora. buena directora. Extraordinaria. Y además y que es el bebé que bautizan en el Padrino primero. En el 1, ¿no? aparece Sí. como Michael, el hijo de Connie y de Sí. Carlo. Sí, sí, sí. Entonces tiene 2 participaciones a cuadro. Carmín Coppola, el papá, es el que papá. hace las canciones que está tocando la banda. Ah, mira. Italia Shire es su hermana, la que sale de Connie. Es la hermana de Francis Ford Coppola. Ah, mira, casada Connie es la- con un músico, con Sí, con David Shire. David Shire, que había hecho David la Shire. música de la conversación, una película que Exactamente. estábamos platicando justamente. O sea, antes de tenía entrar a este cuadro. elemento familiar también, Muchísimo. digamos. el- Oye, o de nepotismo, habrá que ver de qué manera lo queremos interpretar. No, bueno, pero O el de cast ahorro, es o de increíble. ahorro de presupuesto, veamos Sí. del buen lado. ¿No? A No, ver. pero el cast es... A ver, ¿de dónde sacaron a Luca Brasi? Luca Brasi es perfecto, cabrón. O sea, Sí. yo creo que el que hizo ese casting se merece un Oscar, ¿no? ¿Quién? Es el matón por excelencia, Eric, ¿no? Pues todos, ¿no? Creo Sí. que ahí el ojo italoamericano, que es lo que decía hace Sí. rato José Antonio, está en su propio elemento. Scorsese lo ha dicho siempre, yo veía a la mafia caminar por las calles de Nueva York. No estoy diciendo que todos los italianos sean mafiosos, ni que tengan a la mafia, Sí. ¿sabes?, imbuida en la sangre, pero creo que te das cuenta, ¿no?, a la hora de ver a quién escogieron, a quién pusieron en dónde Sí, y sí, cómo sí. los acomodaron, que hay una sensibilidad extra que yo no podría ahora describir, pero el aspecto sociológico de la película viene del ojo de Coppola, con lo que decían hace rato, retratar así una boda, retratar así un bautizo, hacer el casting, tener la escena en donde se enseña cómo hacer el espagueti. Esos enfoques son bien interesantes, tienen su conexión, insisto, con el lado sociológico de la película, todo lo que decíamos hace rato, ¿no? De la mafia. La única manera que tiene el migrante de cumplir el sueño americano es romper el American Way, que es una paradoja brutal que el Padrino acaba consolidando después de una larga tradición de film noir, justo como un apunte crítico a los Estados Unidos. Eso lo tiene Coppola cerca, yo creo que desde niño, igual que mucha gente de la comunidad italoamericana, y por muy extraño que suene, está reflejado en la elección de los actores y de las actrices. Todos están perfectamente en papel. A mí El Padrino lo que me hizo es fan del género de los gángsters, de los mafiosos, ¿no? Porque luego vino Goodfellas, luego vino Casino, Érase una vez en América. Los Intocables. Los Intocables. Nada más que- Y perdónenme, porque tenemos que hacer un programa y aquí pido que me apunten. Esto remata en Los Sopranos. Totalmente. ¡Oh, Totalmente. qué serie! Una de las mejores Sí. series que se ha hecho en la historia de la televisión. Perdón, tengo que ir con Julio. Adelante, Julio, sigue. perdón. Bueno, y Los Soprano, que es asumidamente una serie, digamos, creada a partir del Padrino, ¿no? Pues sí. Lo cuenta David Chase, que Sí. es el genio de la televisión que inventó Los Soprano. Pues sí, David Chase es un sujeto mucho más cercano al cine, incluso al cine festivalero, al cine de arte y etcétera, que a la televisión. Cuando acepta hacer una serie de gángsters, dice, bueno, pues Coppola, ¿no? Sí. Por eso, el personaje que hace Steve Van Sant, Silvio, se la pasa haciendo el chiste de "They pull me back in", y se ríen todos, ¿no? Una y otra y otra y otra vez. Sí. Es como una especie de Padrino hipertrófico. A propósito, me puse a verla recientemente y aguanta perfectamente el paso de los años. Es una serie de locura. No, yo también Los la vi Soprano. hace pocos meses y fabulosa. quería llegar a mi casa para seguir viendo Sí. los... No, y bueno, qué actuación de Sí. Gandolfini, qué cosa. De Gandolfini. Maravilloso. Sí. Yo te quería comentar algo de un personaje que poco se habla en todos estos estudios del Padrino, Kay, interpretada por Diane Keaton. Déjame, voy a hacer una pausa y adelante. regresamos, Va. porque el tema de las mujeres y Diane Está Keaton muy es bien. bueno eso. Regresamos, estamos hablando del Padrino.
caray, estamos teniendo una charla muy buena. Recordaba aquí José Antonio el episodio de Los Simpsons, ¿no? También. Le debe una lana a la mafia. Exacto, y exacto. secuestran a Bart y lo están torturando. Pero es una referencia constante en No, Los Simpsons. claro. Y en Los Sopranos, como lo mencionaban. Sí, claro. En cine, en Es televisión. parte ya de la Sí. cultura, Totalmente. no se diga de Estados Unidos, sino yo diría ya mundial, La ¿no? cultura pop. Pop, totalmente. Totalmente. Pero tú sacabas un Sí. tema muy interesante porque tengo Sí, que sí, decir que mucha gente que nos estará viendo dice, este programa huele a testosterona, es de mucho de hombres, porque a los hombres es a los que les gusta El Padrino, ¿no? No. Pero no, a ver, yo creo que el tema de las mujeres yo es interesante. ahí Conozco a también. muchas compañeras Sí. que son grandes conocedoras Sí. del Padrino, pero hay algo que dice Mario Puzo acerca del personaje de Kay. Le preguntaban, oiga, en la historia del Padrino tenemos, por ejemplo, a Connie Corleone, Sí. que es la mujer italoamericana, esposa, madre de familia, que está en su casa Y le pegan. y le pega. Mamá Corleone es absolutamente intrascendente, Sí. ¿no? O sea, la pobre actriz Morgana King, fuera de ahí a nadie la recuerda en Sí. ningún lado. Y Kay Adams, que, entonces, Mario Puzo dice algo bien interesante, Leo, Charlie, Julio Sí. y Eric. Dice, Kay es esa sociedad estadounidense que duerme con la mafia, que vive con la mafia todos los días, pero que se da la vuelta para no ver lo que no quiere ver. Sí. Y cuando abre los ojos, eso le va a costar muy Bueno, caro. y le dice en las primeras escenas Sí. Michael, esa es mi familia, Kay. En la Esa es novela, mi que es familia. algo que no pasa en la película, en la novela ella se cambia de religión para volverse católica. Entonces, el último capítulo del Padrino, de la novela El Padrino de Mario Puzo, es Connie, Kay y mamá Corleone yendo a la iglesia un domingo, como van todas las señoras italianas el domingo a la iglesia en la mañana, y Kay está pensando todo lo que ha ocurrido alrededor de ella, y termina la novela diciendo Mario Puzo, y entonces ella prendió una vela para rezar por el alma de Michael Corleone, que lo necesitaba más que nadie en el mundo. Pero es esa sociedad anglosajona que se hace de la vista gorda para no ver Ahora, eso que está ahí pero dentro. no es la primera opción de Michael de casarse. No. Michael se había casado y dejaste Apolonia. afuera con Apolonia. Bellísima Polonia. Polonia. Nada más para Precioso, terminar el sí. tema Sí, de sí, Kay, porque venga. es muy importante, Sí. y cerrar lo que está comentando muy bien Pepe. Hay una escena también que es fundamental. Hacia el final del Padrino, cuando se reencuentran después de que habían pasado años de no verse, después Sí. de que se había exiliado en Sicilia Michael y había Sí, regresado, sí. y todavía tardó más de un año en volver a verla. Sí, sí, sí. Empiezan a platicar y dice, yo ya estoy en el negocio de mi papá, Sí. pero tú dijiste que nunca te ibas a meter allí. Sí. Dice, pues mi papá se comporta como cualquier hombre poderoso. Y bueno, los hombres poderosos, le dice Kay, no matan gente. Un senador o un presidente no haría eso, le dice Sí, Michael. sí. Ay, Kay, ¿quién es la ingenua ahora? Sí, sí, ¿Quién es la exacto. ingenua en este No, momento? y venían de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, Aparte, claro. ¿no? O sea, sí. Oye, y Y es otro que- tema, y es hablando que de las creo- cosas políticamente correctas, Sí. de la película, cuando se iba a filmar, otro de los obstáculos que Sí. tuvo es que la mafia de la vida real no quería verse retratada en el cine. Y entonces, a través de una asociación de italoamericanos, la utilizaron para decir que no querían ser los italoamericanos representados de esa Sí, forma sí. en el cine. Totalmente. Tuvo que haber acuerdos, y el acuerdo fue que la palabra mafia o cosa nostra no se mencionara en la película. Jamás y se así menciona. sucedió. No Por se cierto, menciona. y entiendo que luego les gustó. Les Ah, gustó no, mucho. bueno, les Creo gustó que les mucho. gustó, o sea, sí. Sí. A ver, Eric, tú querías decir algo y luego pasamos con... Sí, es que Julio. el tema de los personajes femeninos en El Padrino es súper interesante. Es una película muy compleja, ¿no? Es una película que presenta varios personajes que van, que vienen, que se cruzan, y hay mucho debate, o podríamos entrar a un debate muy sabroso, además, que ya deberíamos tener viandas en la mesa para desarrollarlo, porque eso es largo. Ver desde el punto de vista de quién está contada la película. Y evidentemente, conforme vamos cambiando de punto de vista, en ese debate diríamos, es que si lo vemos desde este punto de vista, la película cuenta esto. Si lo vemos desde el punto de vista del personaje de Diane Keaton, la película, como dice José Antonio, se convierte en algo tremendamente crítico.
a la sociedad estadounidense de esos años e incluso de los contemporáneos. Sí. No porque sea un personaje al cual se le retrate como atontado por decisión propia para no voltear a ver todo lo que dice José Antonio, sino todo lo contrario, ¿no? A través del único personaje que no está en esta lluvia de testosterona, que es la familia de la mafia. Esa sí es una lluvia de testosterona. Tenemos que detectar esa lluvia desde alguien que no está dentro de eso, que es justo la posibilidad que da un personaje femenino. Si el personaje femenino está tan cerca del centro de esa tormenta como se pueda, el apunte va a ser súper, súper filoso. Ver El Padrino, considerando que todo lo vemos desde el punto de vista del personaje de Diane Keaton, es súper, súper interesante, porque evidentemente yo no había visto eso, pero sí, nos está diciendo, todos son tan ingenuos que creen que los senadores no matan, como dice Charlie, cuando sabes que sí, pero prefieres creer que no. ¿No? Entonces, ese personaje fuera de esta lluvia de balas, sangre y testosterona nos ayuda justo a separarnos lo suficiente para entender las tragedias, no solo personales, sino sociales, que una película como El Padrino acaba retratando. Yo nada más quería cerrar. Interesante. Julio, ¿cómo ves tú? Fíjate que 3 observaciones un poco nerds. Si me las permites. La primera es que la familia Coppola, en el sentido más extendido, tiene muchas manos metidas en Hollywood, ¿eh? Están emparentados, por ejemplo, con Nicolas Cage y demás. En fin, mandan ahí. La segunda cosa es que Talia Shire, a propósito, muy buena actriz, me parece a mí, actúa también, que no se nos olvide, es para distraernos un poco, en una película que es rigurosamente contemporánea del Padrino 2, si no me equivoco, que es Rocky. Sí, claro, es la esposa de Rocky. Adrian. Nada más dejo ese dato. Ahora, yo sí me quiero meter a hacer una especie de revisitación del libro. Fíjate que yo el libro lo leí como por los años 80, más o menos. Y me acuerdo que me gustó muchísimo, ¿no? Y tenía como una especie de relación culposa, porque decía, bueno, pues uno es muy culto y muy sofisticado, ¿por qué está leyendo libros así, no? Con tanto placer. Muchos años después salió una novela inédita post-mortem de Mario Puzo. Me acuerdo que me pidió una revista colombiana que hiciera ahí una nota, ¿no? Yo estaba en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque yo la leí. No. Híjole, no me acuerdo, los 9 algo, no me acuerdo. Pero me puse a releer a Mario Puzo, agarré como el pretexto, bueno, a releer El Padrino y luego a leer más cosas, ¿no? Y fíjate, agarro el libro del Padrino, te digo que estaba en Bogotá, en la Feria del Libro, México en el país invitado, y me bajo a desayunar con la novela del Padrino y me encuentro con José Emilio Pacheco, man. Ah, qué maravilla. Entonces José Emilio, ya sabes, hola Julio, ¿cómo estás? Puta, yo medio escondiendo el libro, ¿no? Ya sabes, ¿no? Además, en una mesa con la élite poética colombiana y así. Pura intelectualidad, querido Julio. No, pero dura. Y me Julio dice con el José Emilio. Claro, ¿no? Así, además en paperback, ya sabes, así, ¿no? Esa edición, además, de hace unos años, ¿no? Sí. Y José Emilio me dice lo que siempre decía, ¿qué estás leyendo? Y yo, ya sabes, no, bueno, El Padrino. Y ve el libro, y dice, oye, es una gran novela. Mira, es que y llama a un gran poeta colombiano que estaba ahí, Darío Jaramillo Agudelo, y le dice, mira, Patán está leyendo a Puzo. Entonces empezaron con una disertación sobre las aptitudes de Mario Puzo, que no habría que echar en saco roto. Mira, en la novela, y con eso termino, bueno, hay muchas cosas que quedan fuera de la película, ¿no? O que se adelgazan muchísimo, es normal, pues hay que adaptar las obras. Una de ellas es la conexión con Las Vegas, ¿no? Sí, claro. En la novela tiene mucha más presencia. Sí. Propiamente la fundación de Las Vegas, con este personaje que acabo de olvidar cómo se llama, que es el que vendría a ser Boxy Seagal, que también hay una película muy buena. Pero Smoke Green. Smoke Green. Sí, que lo matan en un masajito, por cierto. Exactamente, ¿no? Y que a su vez mata a Luca Brasi. Exacto, sí.
Ajá. Pero aparte está este personaje que es como una especie de Sinatra, que es el que Johnny Fontaine se Johnny llama. Algo así. Fontaine. Sí, Johnny Fontaine. Johnny Fontaine. Sí, Bueno, tiene mucho más protagonismo en el libro, ¿no? sí, totalmente. Y fíjense que eso es muy padre porque Puzo, que es conocido como uno de los grandes autores, uno de los grandes narradores del fenómeno mafioso, ya que tiene muchos libros, es también como el gran cronista novelado de la Fundación de Las Vegas. Totalmente. Entonces, Totalmente. El Padrino tiene ese valor enorme y uno más. Te puede conectar con una supernovela de Mario Puzo que se llama Fools Die. Creo que le pusieron Muy buena. que se mueran los tontos. Sí. Muy buena. Muy que buena. es una novela de Las Vegas. Sí, muy buena. Y por cierto, digamos, la película Casino, que habla de la transformación de ese Vegas, Sí. de los mafiosos, Sí. al Vegas de hoy corporativo, es fantástica. Que ella es Nicolas Pileggi, que es como un heredero de la tradición de Puzo. Y es el mismo autor de Goodfellas, Y por cierto, Sí. es de Scorsese. Scorsese. Es de Scorsese. Bueno, Sí. oigan, tengo que hacer una última pausa. Les voy a lanzar ahí a ver, les voy a lanzar aquí nuestros expertos una con jiribilla acerca de El Padrino. Regresamos. Estamos hablando sobre el 50 aniversario del Padrino. Híjole, muchas cosas todavía que hablar, pero yo les quería echar un así. El Padrino, en sus 3 películas, hay que Sí, decirlo, en sus sí. 3 películas, tiene escenas memorables Sí, y dramáticas, sí. ¿no? La cabeza del caballo, el homicidio, ¿no? Es la muerte de Don Vito. Sí, cómo no. En fin, por todos, la que decías tú de la tercera, la escena final de, ¿no? De La ópera en la Palermo. ópera, Sí, cómo no, bueno, ¿no? tremenda. En fin, La edición final de la primera película. Mientras está todo el bautizo, exacto. están Ese cometiendo. montaje. Totalmente. Es el Wow. bautizo en sangre. Es que hay muchísimas. Sí. Escena más dramática y más impactante de la película. Yo voy a comenzar, porque yo lo tengo claro. Adelante. Cuando matan a Fredo. A mí me parece que ese es el Sí. rompimiento. O sea, cuando Michael está ahí y se llevan a Fredo en una A lancha, pescar. en la 2, desde luego, En la ¿no? 2, en la 2. Mata a su propio hermano. Rezando el Ave María. O sea, yo creo que ahí sí. Yo cuando vi eso dije, es que yo de verdad nunca. Ya le había dado un cachetón, por cierto, importantísimo. Sí. Pero matar a tu hermano, Charlie, a ver. Pues es que ya le había dicho. Ya Pero lo había no le dijo dicho. te voy a matar. Pero Bueno, es que lo traicionó, Fredo lo traicionó. Lo super traicionó. Sí, pero en es Cuba. tu hermano. Y pero ya lo había leccionado. Fredo era el no Sí. inteligente de la Sí, familia, sí, por que es decirlo otro- menos. otro sí. No, gran, Y le bien dice, interpretado por John sí. Casale. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. El beso, ese El beso. esa es otra escena. Ese beso, porque ahí se da Uf. cuenta con lo que dice, Sí. cómo estaba vinculado. Sí, sí, Pero sí. Fredo ya lo había dicho desde la 1 en Las Vegas. Sí. Oye, no puedes venir a Las Vegas y hablarle así a Moe Sí. Green, ¿no? Al Sí. que es Boxy Seagull. Sí, Fredo, no, igual ya lo había Pero hecho. escena. A ver, escena, a mí tu esa escena, Bueno, de las 3, yo ahí sí dije, no, esto sí está así muy... de botapronto, Sí, por eso, la ahí muerte está. de Santino, de Sony. Todo, También, cómo está claro. construida, Sí, cómo le tienden la trampa y cómo se la tienden, golpeando a la hermana. a la hermana. Cuando llega y la ve golpeada y que se muerde la mano Sí, así de, sí, sí. voy por ¿no? Sí, sí, Bueno, eso fue un poquito antes, pero cuando después le llaman otra vez y con Claro. esa misma ira va y le tienen la trampa, ahí justamente esa escena en la es- Que el cuñado en la- era en- parte de Claro, la claro. operación para y que- matarlo. Y que Michael man. lo hace confesar al final de la Sí, película. sí, sí, Porque sí. Me lo voy a echar, pero tengo que estar seguro Sí, de que sí. eso suceda. Entonces, cuando llega, y es muy al estilo de Bonnie and Clyde, esa forma de acribillarlo. Es que cuántas Claro. escenas, qué bárbaro. A ver, Eric, te lanzo. Escena más impactante del Padrino. Está cañón, ¿eh? Pues bueno, no, está cañón, pero la he visto tan pocas veces que la tengo muy identificada. Es decir, me sé los 3 padrinos Sí. de memoria. Vamos a considerar a las 3 películas A las como 3. una sola. Sí. Ok, ya que Charlie mencionó la muerte de Sonny Corleone, hay una imagen que a mí me demuestra
el peso y la tragedia de muchas cosas en un solo golpe, que es don Vito Corleone llegando de 9 años a Nueva York, se asoma por la ventana del edificio en donde lo tienen para vacunarlo en la cuarentena, y de espaldas, que es muy importante, se ve la Estatua de la Libertad. En esa imagen, sabiendo todo lo que ha pasado y sabiendo todo lo que va a pasar, tenemos reflejada la tragedia del migrante, las motivaciones de la migración, la herencia de los migrantes italoamericanos en Estados Unidos y la prohibición del sueño americano, hagan lo que hagan, en un solo golpe de imagen. Esa sería la que yo elegiría. Y lo debatimos cuando quieran. No, ya. No, está buenísima. A ver, Julio, ¿tú ya tienes tu escena? Voy a dejar al final a José Antonio a propósito. Que está ya. Sí, está, se le sale la lengua al pobre. Sí. No quiere que se la gane. A ver, venga. Como un Mike Tyson así de los años 80, ¿no? Muriéndose por entrar al ring, sí. Bueno, pegadita al asesinato de Santino, de Sonny, la que a mí me parece, la culminación de la actuación de Marlon Brando ahí, que es cuando está ante el cuerpo de su hijo. Sí. ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Cuando le dice, mira lo que le hicieron a mi muchacho, y llora. Bueno, o sea... En fin, ¿no? Eso no sé si lo hacen, pero deberían poner esa escena en las clases de actuación, ¿no? Oye, a ver, así se hace. Julio, perdón, nada más, una antes que está vinculada con esa, cuando Tom Hagen le tiene que decir al padrino que mataron a Santino. Ah, que está aparte todavía jodido todavía se está recuperando, que le hicieron. Y le dice, ¿por qué estás tomando? Algo pasó, ya oí que algo pasó. Sí, ¿qué está pasando? Y tú me tienes que decir algo, pero te tenías que tomar un trago antes, ¿verdad? Sí. Y le dice consiglieri. O sea, no eres mi hijo aquí, eres el consiglieri. Sí. Qué duro. Y Santino era el heredero, ¿eh? Santino. Sí, era el heredero, pero bueno, sí tienes razón. Y una más. Ya va. Espérate a la segunda ronda, espérate. No. Todos dicen una y si nos da tiempo vamos por la segunda. Venga. Eso. Bueno, por cierto, en esa escena que menciona Julio como la que le impacta mucho, Coppola dice que Marlon Brando sale al exterior del set, trae algo en la mano. Cuando Coppola dice acción, se echa algo Brando a la boca. Terminan la escena en una sola toma. Coppola maravillado ante Brando. Terminan la escena, dice Coppola que él cree que se está acomodando los algodones que le metían. Los usaba, se saca una avispa para provocarse el dolor que tiene que sentir ante la muerte de Sonny. Se mete una avispa. Bueno. Ese era Marlon Brando. Bueno, mi escena, porque creo que habla por todos nosotros. Cuando un padre migrante, hombre de familia como Vito Corleone asesina a la Mano Negra, que era el mafioso que extorsionaba toda su cuadra. Fanucci, la Mano Negra. Y después que él va desarmando la pistola y aventando los fragmentos, baja a la fiesta de San Genaro, donde está su esposa con sus hijos pequeños. Michael es un bebé de brazos y le dice, te amo, hijo. Después de matar a un tipo. Y creo que eso habla... ya baja en papel de El Padrino. Y eso habla de tantos... Ese es lo que lo transforma en el Padrino, porque ya mató al otro. Y eso habla de tantos sicarios de nuestro país que muy seguramente hacen su chamba y en la noche llegan y abrazan a sus familias. A ver, ya me está diciendo Iván que ya nos tenemos que ir, pero te voy a dar la segunda, porque te interrumpí muy gacho, querido Julio. Venga. A ver. Ese momento en que Diane Keaton lo cuestiona. ¿No? Él ya hizo un matadero de familiares y le dice, lo mataste. Y pega en la mesa y le dice, jamás vuelvas a cuestionar mis motivos. Nunca, no sé qué. Pero esta vez te voy a contestar. No. O sea, Bueno, ¿y qué tal la muerte de Don Corleone? Con su nieto poniéndose la naranja. La naranja. Es una cosa, ¿no? Se le sale a uno las lágrimas, ¿no? De este personaje. Bueno, en fin, ¿no? ¿Cuántas escenas? Es hermosa. ¿Cuántas escenas no tiene el Padrino? Se nos acabó el tiempo. Pues nada, nuevamente reiterar el hecho de que es una película tan querida por el público. Se fue la más taquillera de Estados Unidos en el 72, se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos en ese momento, superando The Sound of Music, La novicia rebelde, que venía desde el 66. Y bueno, Spielberg en unos cuantos añitos con Tiburón
le daría la vuelta. Sí. Pero es una película que público y crítica ama y Claro adora que por sí. igual. Yo la adoro a mí y Pues, aparte... sí. a partir del 20 de marzo en Paramount Plus ya pueden ver la trilogía restaurada en 4K que se estrena pues con este 50 aniversario de por medio. Yo quiero volverlas a ver en pantalla grande, fíjate. Pues Eso ojalá es que una las maravilla. repongan también. Y viene una serie sobre cómo hicieron El Padrino. Ah, buenísimo. Eso va a estar bueno este mismo dónde? año. En Paramount Plus. En También. Paramount Plus. Muy bien. Oigan, querido Julio, ¿cómo ves? Sopranos, tenemos que prepararnos para los sopranos. Sí hay que hacerlo. No, Sí, no, hay que no. hacerlo. Hablando de las Enorme mujeres, serie. Carmela. No, pero ahí la mamá. La mamá. La mamá. Con la mamá entiendes Ya los tenemos que ir. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, José Antonio. Gracias, Leo. Gracias, Charlie. Abrazo a Gracias, todos. Eric. Gracias, Julio. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a usted. Gracias por acompañarnos. Yo lo espero el lunes, 10:30 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.